agradecemos, doctora, infinitamente a nombre de todo el equipo, tu participación para poder hacer realidad este gran proyecto que es llevar lo que es la cultura, la religión, el folclore, la historia de los yorubas a todos lados. Te agradecemos mucho y te quiero empezar preguntando, doctora, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Cuál es tu cargo? ¿Cuáles son tus credenciales? Mis credenciales, vaya. Bueno, yo me llamo Nayeli Beatriz Juárez Huet. Estudié Relaciones Internacionales en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, e hice una maestría y doctorado en Antropología Social en el Colegio Michoacán, un postdoctorado en el CIESAS Occidente. El CIESAS es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, del que ahora formo parte en su sede peninsular como profesora investigadora desde el 2011. Perfecto. Y bueno, mis temas de investigación están cruzados por dos lados. Por un lado, las religiones transnacionales. El caso que yo he trabajado ha sido la santería en México y la circulación de expresiones afrodescendientes. Entonces, en estos dos cruces es donde he desarrollado la mayor parte de mi investigación. Perfecto, doctora. Te quiero preguntar acerca de, ¿es considerada la santería o yoruba una religión? Bueno, ese siempre va a ser un tema polémico. ¿Por qué razón? Porque depende por quién, ¿no? Por supuesto que la santería o religión yoruba puede ser considerada como una religión, en tanto da sentido a la gente, ¿no?, que la practica. Es una forma de entender el mundo, es un soporte metafísico a partir del cual cobran sentido acciones cotidianas o del devenir cotidiano de la gente que cree en esto. Entonces, por supuesto que puede ser considerada una religión. ¿De qué forma llega la religión yoruba a México? ¿Qué vestigios hay acerca de? Bueno, a ver, primero hay que decir que personalmente, como antropóloga, yo no considero que la santería y la religión yoruba sean lo mismo. Es verdad para mí, o sea, de lo que he trabajado, de lo que he investigado, que la santería efectivamente tiene una base yoruba. La santería también tiene una parte del catolicismo porque nace en un contexto colonial católico. Entonces, bueno, aquí se ve claramente, dice religión yoruba, pero ¿por qué Orula se festeja el 4 de octubre? Porque está equiparado o se festeja con base en el calendario católico, ¿no?, del día de San Francisco de Asís. Entonces, el día de Orula o Orúmila no se festeja así entre los yoruba, digamos, de Nigeria o de Benín o de Togo. Por ejemplo, por decir algo, lo que quiero decir es que la santería, que es verdad que este nombre pues nace en este contexto colonial y por lo mismo muchos de los practicantes lo rechazan, es sin embargo en su conformación algo distinto en este sentido a la religión yoruba tradicional, es decir, a estas prácticas tradicionales que desarrollan los yoruba del África Occidental. Entonces, la santería además incorpora elementos del espiritismo que se difunde ampliamente durante el siglo XIX. Entonces, y además está estrechamente vinculada con el palomonte. Entonces, en su práctica. Ahora, en el discurso hay mucha polémica, es decir, muchas de las personas, sobre todo en décadas mucho más recientes, siempre están diciendo que la religión yoruba, que la santería es religión yoruba, que no es santería. Y también tiene que ver por una cuestión política. ¿En qué sentido? En que ha habido un movimiento que le han llamado a algunos investigadores de reafricanización, que comienza en los 80s, que busca reconocer esta religión yoruba, que es más bien, se conoce en este momento como la religión orisha. Es decir, ¿por qué la religión orisha? Porque es practicada el culto a los orishas en muchas partes de América. Estoy hablando de América Latina, también de Estados Unidos e incluso de Europa, ¿no? Pero bueno, en las formas en las que nace, en sus variantes americanas, pues tiene, pertenece a una matriz en este discurso que es la tradición yoruba, pero obviamente pues no se ha mantenido intacta. A lo largo de los años ha sufrido adaptaciones que le dan sus particularidades, digamos, nacionales. Entonces, no es lo mismo la santería cubana que el candomblé brasileño, y sin embargo, en México, mucha gente se refiere al candomblé brasileño como la santería brasileña. Exactamente. Porque es de base yoruba también. De hecho, tú mencionas en tu libro, doctora, acerca de cómo es que no se dio ese proceso de
de la religión afromexicana, cómo sí se dio esa simbiosis entre la cultura africana, África, Cuba, África, Haití, África, Brasil, pero cómo no se da ese proceso en México, siendo un país rico en espiritualidad. Esa es una pregunta que quedó abierta después de mi primer trabajo, pero también es que está muy vinculado. Primero porque en México hay un discurso muy fuerte del mestizaje, de un mestizaje que oculta muchas cosas, ¿no? Oculta muchas raíces o muchos de elementos culturales de otras tradiciones más allá de las europeas y las indígenas. Entonces, claro que hay en lo que se llama la medicina tradicional mexicana, pues el elemento africano y también chino, etcétera. No nada más es indígena y español. Y esta digamos, interacción que hubo entre los diferentes grupos que se encontraron durante la colonia, pues dio pie a un subsuelo cultural mexicano muy rico y muy amplio, en el que están presentes muchos elementos, más allá de si proceden o no de África, etcétera, pero algunos de estos sí, que son hoy el caldo de cultivo que hace posible que religiones como la santería, como el candomblé, en fin, puedan germinar en un lugar como México. Y esto también tiene que ver justamente con la cuestión de cómo se conforma también la santería. La santería incorpora elementos del catolicismo y del espiritismo que en México tienen mucho sentido. O sea, es decir, no es extraño para un mexicano que le hablen de muertos, ¿no? De que es posible hablar con los espíritus, porque en México también hay un espiritismo que hace posible que, bueno, sí, es lógico, sí es cierto. Bueno, es decir, en el sentido que hay gente que sí lo creo. O sea, la santería ha germinado también mucho en los templos del espiritualismo trinitario mariano, que es esta variante, lo que dicen estas grandes pioneras de este tema, ¿no? Isabela Garriga, Silvia Ortiz, muy claramente han mostrado cómo germina un espiritismo mexicano, o sea, que el espiritualismo trinitario mariano, en el que también germina la santería cuando llega. ¿Y cómo llega la santería a México, doctor? Bueno, a ver, yo... esto que voy a decir no es que así haya sido en un sentido... digamos que yo planteé 3 periodos y que los construí en un sentido metodológico, como para entender procesos más amplios, más allá de México, que me permitieran entender cómo llega la santería, por qué llega en esta época y no en otra, y qué particularidades cobra en el suelo mexicano. Entonces, esta primera etapa es muy clara, en donde la santería no circula como religión, sino más bien son sus elementos los que circulan en las industrias culturales, pero también del espectáculo, de la música. Habrá que ver, un espacio muy claro de esto es el famoso cine de rumberas, de las famosas diosas exóticas, en donde la santería o muchos de sus elementos son completamente desacralizados y adaptados para esta industria. Entonces había muchas películas en donde había estas escenas en las que se cantaba Yemayá, en las que se cantaba Changó, pero fuera del contexto ritual, sino que eran parte de un espectáculo de lo caribeño, ¿no? De lo tropical, de lo salvaje también. Porque hay una escena, por ejemplo, no sé si conocen esta película de Mulata, en donde se da este famoso bembé, y ustedes mismos pueden ver lo que sucede con el famoso toque de tambor y la posesión supuesta que tiene aquí Ninón Sevilla en esta película, que es completamente descontextualizado, incluso la música, etcétera. Entonces, en estos espacios, estos elementos de la santería circulan de manera muy clara, pero nadie hablaba necesariamente de la santería. O sea, es decir, y la imagen que proyectaban justamente estaba asociada con esta idea de lo salvaje también, de lo primitivo, de lo negro, de una sexualidad no domesticada, en este sentido de las ejecuciones que hacían, ¿no? Las rumberas, algunas sobre la posesión, etcétera. Entonces, podemos ver además esta puesta en escena no solamente se ve en México, sino que hay una circulación muy interesante que une a América Latina, a Europa e incluso a África. Entonces, digamos que esto termina o se ve muy claramente en la época de oro de cine mexicano. Y esta primera etapa la cierro
cuando comienza la Revolución Cubana. La Revolución Cubana. O sea, es decir, la segunda etapa podemos identificarla a partir de esta revolución. ¿Por qué? Porque hay una importante migración de cubanos hacia Estados Unidos que hicieron posible que llegara la religión a México a través también de la misma circulación de mexicanos hacia Estados Unidos, pero no como los migrantes, sino estos que iban y venían entre Miami y México. O sea, es decir, que no llegó necesariamente por Cuba primero, sino pasó también por una triangulación de lo que pasó, de esta migración de Cuba a Estados Unidos. Entonces, las primeras iniciaciones que se hacen en suelo mexicano son en los 70s. Aunque obviamente ya había pasado antes por aquí una gran circulación, había sido más bien un espacio de circulación muy importante de artistas cubanos que habían sido iniciados en esta religión y en otras, que algunos, claro, tuvieron familias rituales, otros sencillamente dieron a conocer sus prácticas sin que esto necesariamente germinara todavía en esta difusión que vemos hoy, sino que tuvo que venir esta segunda ola hasta los 70s, después de esta migración hacia Estados Unidos, en que hizo posible que algunos mexicanos conocieran la religión y que pudieran iniciarse en Miami, o que cubanos, sobre todo, que vinieron a México, iniciaran aquí a los mexicanos en esa época. O sea, es decir, varios de estos mexicanos iniciaron en Estados Unidos o bien en México en los 70s, pero por estos cubanos de Miami, no los que venían directamente de Cuba. ¿Qué características tenía ese cubano que venía de Miami de ese entonces? Bueno, también hay que decir que es algo muy interesante. Esta religión, como sabemos, nació primero en contextos muy marginales, ¿no? Es decir, de gente afrodescendiente y de gente pobre, ¿sí? En Cuba. Al principio, después trascendió esas fronteras, digamos, muy claramente. Pero en México, a diferencia de Cuba, los primeros iniciados en estas religiones, en esta religión, no fueron para nada personas que pertenecían a estratos socioeconómicos bajos o marginales, sino se trataba de gente acomodada. Porque estamos hablando de que en esta época, hacer santo, que bueno, supongo que eso tú lo explicas en otras partes de tu documental, pero bueno, es esta ceremonia de iniciación que implica que participe mucha gente, que implica pues un desembolso importante. En los 70s costaba más o menos $6,000. $6,000 no los tiene un mexicano, sí, con salario mínimo, escaso y marginal. Entonces estamos hablando de gente que tenía un cierto poder adquisitivo y gracias al cual pues fue posible que se adentrara a esta religión. Después, bueno, apenas, digamos, estaba muy embrionario. La gente conseguía las cosas en las botánicas de Estados Unidos o en estos viajes conseguía material para hacer iniciaciones, pero aquí ni siquiera había espacios donde se comercializara la materia prima necesaria para hacer dichas iniciaciones. Entonces, pero se fue difundiendo poco a poco y eso se ve muy claro después en los 80s. A finales de los 80s hay un gran escándalo en México que ya ha sido documentado, bueno, pues, y que todo el mundo lo ha conocido, que es el famoso escándalo de los narcos satánicos, en donde se mezcla toda esta imagen que construye el cine hollywoodense, por un lado, en donde circulan todos estos estereotipos e imágenes construidas en torno a lo negro, a lo africano, a lo afrodescendiente, y toda esta falta de información que existía sobre la práctica en México. Y a esto hay que sumarle toda esta nota de alarma y nota roja, ¿no? La parte roja, digamos. Y todo esto se mezcla en una serie de confusiones que dan pie a la idea de que en esta religión se sacrifican humanos y de que una serie de personas que, bueno, utilizaron los favores, digamos, o quisieron utilizar los favores de las deidades de devoción o de culto de esta religión y del Palo Monte, con la que, insisto, está estrechamente vinculada, pues devinieron en esta imagen de que es brujerías, satanismo, etcétera. Es decir, tergiversaron muchísimo la representación de la santería, que desde entonces circula en la prensa muy asociada a la parte de la delincuencia y a la nota roja. Pero al mismo tiempo, algo que nos permitió ver que fue muy interesante, y que es lo que yo considero lo más interesante de este escándalo, fue
lo que sale a la luz pública con él mismo. Que por un lado lo que vimos fue que muchísima gente del medio artístico y del medio político estaba involucrado con la santería en el sentido al menos de ser consultantes. ¿Quiénes son estos consultantes? Personas que van con los santeros, con los babalaos, con los iniciados, etcétera, en el Palo Monte, a consultarse para resolver algún problema, etcétera, por miles de razones. Pero aquí vemos que sigue habiendo pues esta difusión en este medio, pero que también había ya una difusión en otros sectores, o sea, no necesariamente en los medios políticos o altos artísticos, o medios, sino un poco más popular. Se empezó a popularizar más la santería. Eso es lo que permitieron ver muchas de estas notas cuando vimos que el tal Constanzo, que fue el protagonista, junto con Sara Aldrete, que todavía debe estar en prisión, pues atendían a mucha gente de muchos sectores. Entonces, este escándalo lo que nos permitió ver es que la santería se estaba difundiendo de una manera mucho más amplia, ¿no? Pero no era todavía tan visible como lo vemos ahora. ¿Y hoy cuál es la realidad de la santería en México, al menos desde el punto de vista de INEGI o estudios? Bueno, ahora distingo una tercera etapa que comienza en los 90, en donde la santería empieza, digamos, a circular en una gran diversidad de espacios. ¿Qué quiero decir con esto? Empezamos a ver que circula en festivales culturales, ya circulaba en la prensa, circulaba en los mercados ahora, es decir, ya había espacios de comercialización, en fin, empieza a diversificarse su circulación y en esta circulación también empieza a diversificarse su representación. O sea, es decir, en algunos espacios la santería era brujería, todavía no se hablaba de religión yoruba necesariamente, por eso es muy interesante, eso empieza a cambiar después. Empieza a verse en algunos programas de televisión, en algunos foros académicos, es decir, más hacia finales de los 90 y principios del 2000. Yo creo que con el nuevo milenio ahora sí vemos una verdadera divulgación de la santería a nivel nacional. Obviamente, la santería es muy curioso, pero no está reconocida como asociación religiosa, es decir, no ha sido susceptible de adquirir esta figura jurídica, no porque sus iniciados no hayan intentado hacerlo, porque sí lo han intentado hacer, aunque el discurso en gobernación sea que aquí no tenemos ningún registro. Es completamente falso. ¿Por qué? Porque esta ley, la ley de las asociaciones religiosas, no está hecha, no fue hecha para religiones como la santería y otras que pues son, entre comillas, marginales con respecto a las religiones dominantes. O sea, esta ley fue hecha para la Iglesia Católica, no para las religiones marginales. Pero después, esto es muy interesante y en esto tuvo mucho que ver la participación de los académicos en estrecha vinculación con el INEGI para que incluyeran otras denominaciones y se hiciera la pregunta abierta: ¿qué religión profesa? Eso no se preguntaba antes. Antes solo te daban a escoger esta o esta. Ahora no. Y en este último censo, por primera vez, se reconocen a las religiones afro. No es posible ver dentro de este censo las denominaciones. Yo las conseguí como petición que hice como investigadora. Y está dentro de este rubro la religión yoruba, pero también está la santería y está Ifá. En fin, hay un problema de clasificación porque todavía no existe esta información a nivel estadístico para hacer las distinciones más finas. Pero es muy importante, más allá del número, porque hablan de 7,000 y cachito personas practicantes de las religiones afro, pero sabemos muy bien que no, que hay mucho más que esto. ¿Por qué? Porque muchos de los practicantes de esta religión, que hoy llaman yoruba, pero que yo le llamo santería como denominación genérica, pues no deja de ser católico necesariamente. Y muchos son también espiritistas o espiritualistas. Y muchos también son paleros. Y unos dicen, bueno, yo soy católico. Otros de plano dijeron, yo practico la religión yoruba, ya lo vimos en el censo. Bueno, no se ve ahí tan claro, pero yo lo investigué así. En fin, entonces, lo que es interesante es que por un lado ya el INEGI la reconoce como religión dentro del padrón, pero no la figura jurídica, no ha tenido esta figura jurídica que le daría ciertos derechos, como profesar
ceremonias en la vía pública, tener acceso o tener sus propios medios, digamos, de divulgación, utilizando medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de estos aspirantes a registrarse de manera oficial no lo han hecho como asociación religiosa, por el mismo incluso consejo de los abogados y de la gente que los asesora, sino como asociaciones civiles. El crecimiento exponencial de Yoruba, ¿tiene alguna relación, hay algún decaimiento, no propiamente en catolicismo, pero en las figuras centrales o míticas? México es guadalupano, México, el culto a San Judas Tadeo ha tomado una importancia fuertísima en México. ¿Hay alguna relación entre decaimiento, catolicismo, aumento Yoruba, o qué está pasando por ahí? Bueno, el censo y muchos investigadores han mostrado que efectivamente, digamos que el catolicismo ha decaído, ¿no? en términos estadísticos. Pero algo que más bien lo que estamos presenciando es esto que han llamado muchos investigadores como la desinstitucionalización de lo religioso. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no necesariamente la gente necesita de un intermediario, llámese sacerdote, por ejemplo, para acceder a lo divino, a lo que ellos consideran lo divino, para hablar con su propia deidad de devoción. El título que yo le puse a mi libro, que se llama Un pedacito de Dios en casa, se lo puse a raíz de una entrevista que me parece muy representativo de, no nada más de la santería, sino de muchos otros cultos. Es decir, tener un pedacito de Dios en casa, es decir, a través del culto o a diferentes deidades o a deidades que no necesariamente pertenecen, ¿no?, a la religión dominante, que sigue siendo el catolicismo. Bueno, depende de la región de México, porque las regiones van cambiando, ¿no? No es lo mismo Chiapas que el DF o que Guadalajara o que Jalisco. Entonces, la gente ha quitado estos intermediarios o ha prescindido en cierta forma de ellos y tiene una relación mucho más directa con este Dios, por ese pedacito de Dios, llámele como quiera, a través, pues, en este caso, de estas deidades, en donde, bueno, tiene una relación mucho más personalizada, mucho más íntima, que no necesariamente tiene, digamos, en el caso de México, con los católicos que también son santeros, porque hay santeros que definitivamente no son católicos, también hay que decirlo, y se deslindan muy bien de esto. Pero los que sí lo son, dicen, no, pues es que la santería y el catolicismo, o la religión yoruba y el catolicismo, no están peleados, de hecho se complementan. Es decir, siguen yendo a la iglesia, pero en su casa, porque esa es otra cosa, una de las características de esta religión es que no hay templos al estilo Iglesia Católica, ni un jerarca como el Papa, ¿no? Es decir, cada quien en su casa es santo, están conformados por familias de religión, y dentro de sus casas tienen sus propios espacios devocionales, en donde, pues, se granjean, ¿no?, los favores y con sus deidades de devoción. Entonces, más bien lo que vemos es esto, ¿no?, que la gente ahora siempre ha sido capaz de articular diferentes religiones o tradiciones o diferentes elementos de diferentes tradiciones espirituales, y es capaz de tejer una articulación lógica que le da sentido a su práctica religiosa. ¿Qué es lo que llega a buscar la gente que toca las puertas de un templo, de un ilé, de una casa yoruba? ¿Qué llega buscando? Bueno, mucha gente de la que yo entrevisté me comentaba que hizo santo por salud. Y yo creo que en un sentido antropológico es muy válido decir que la gente se inicia en esta religión por salud. Pero salud en un sentido antropológico no se restringe a la cuestión biológica o física, sino que hay toda la parte somática ligada a una cuestión cultural. Y entonces, digamos que hay un equilibrio que se rompe. Y este equilibrio, cuando se rompe, en esta creencia, pues, deviene una serie de síntomas, no solamente físicos, sino en el devenir cotidiano. O sea, la acción, el mundo material, pues, está influenciado por entidades espirituales o divinas a las que nosotros tenemos que granjearnos, ¿no?, es su favor o su ayuda para restablecer este equilibrio. Entonces, esta salud, que puede ser salud emocional, salud física, salud mental, la salud en un término holístico, integral, pues cuando se rompe,
pues ha llevado a esta gente a buscar la ayuda de un santero, de un babalao, etcétera. Entonces me tocó conocer a muchas personas que me decían, es que yo estaba al borde de la muerte y me hice santo y me salvé. O gracias a Orula, yo estaba desahuciado y ahora mírame. Y hay personas que también llegan por una cuestión tan trivial como decir, tengo un problema en mi trabajo, que bueno, no es tan trivial, pero digamos, ¿no? En términos comparativos, o ¿sabe qué? Me anda yendo mal en el negocio, écheme la mano. Entonces, la idea de que hay una posibilidad justamente de granjearse el favor de entidades, como los orishas, como los muertos también, para que reestructuren este equilibrio en tu vida, esta armonía, ¿no? que se rompe con tu falta de trabajo, con el que tengas un hijo en la cárcel, con que tienes un embarazo que quizá venga mal, en fin, todas estas situaciones de quiebre en la vida son momentos en los que las personas buscan ayuda de un santero, de un babalao, pero también puede ser de otras religiones, ¿no? O sea, no nada más ese de la santería, etcétera. Y esto hace que pues mucha gente a lo mejor se inicie, pero esto no necesariamente implica una iniciación. Hay personas que se mantienen como consultantes por años sin que esto implique que se inicien. Y hasta ahí llegaron por muchas razones personales de cada quien, ¿no? O sea, yo soy católico, pero siempre me consulto con mi santero, por ejemplo. Hay gente... ¿Qué ventaja o qué desventaja tendría el hecho de que al carecer de estructuras tan formales como lo tendría catolicismo, como lo tendría Islam, otras grandes religiones, que se esté haciendo religión a la carta, en el sentido de que como que cada ile, cada templo tiene una forma muy particular de comunicarse con los orishas? ¿Qué riesgo corremos con eso? Yo como antropóloga no lo veo como riesgo, de hecho es la parte más interesante para mí. Primero, bueno, y eso lo hemos trabajado con muchos colegas en varios proyectos. No estoy a favor del asunto de la religión a la carta. Para mí eso es aparentemente una religión a la carta. ¿Por qué? Porque la gente no es de que, ay, hoy voy a agarrar el Buda y algo del espiritismo y un poquito de la santería y hago ahí una mezcla a ver qué sale. No es así. No, hay un menú, sí, en el sentido de la oferta, pero hay una lógica que articula las elecciones de las personas que tienen una multipertenencia o que tienen una práctica religiosa que se nutre de muchas fuentes. Entonces, para mí eso no es un riesgo. De hecho, si hay algo que ha permitido que las religiones afroamericanas, incluyendo la santería, se difundan y sigan tan vivas, es su plasticidad. Y es verdad que en cada casa o ilé, cada quien tiene sus reglas. Digamos, el que manda ahí es el padrino que a su vez sigue la tradición de su padrino y en fin, es un linaje, son ramas, ¿no? Que a todos los unen en algún punto. Y hay ciertos ejes que sí estructuran la práctica. O sea, es decir, hay mucha flexibilidad, mucha negociación, hay mucha adaptación a la hora de la práctica ritual, del performance, digamos, ¿no? Pero hay una estructura que le da lógica, digamos, ciertos lineamientos que le dan coherencia a ciertos rituales. O sea, es decir, para hacer Ifá, aunque sea yoruba o de santería, hay una estructura, ¿no? Es decir, pueden cambiar algunas cosas. O para ser santo también. Hay casos en donde, bueno, se prescinden de los babalaos, hay en otras que no, pero más o menos siguen una lógica ritual. Lo que sí es que esto propicia muchísimos conflictos en torno a cuál es la tradición. Pero bueno, las grandes religiones también tienen sus divisiones, ¿no? Tienen las divisiones que los llevan a diferentes variantes. Bueno, ya vemos el cristianismo, el protestantismo, incluso el catolicismo. Hay varias variantes del mismo catolicismo. El catolicismo carismático no es el mismo que el catolicismo más oficial. Hay catolicismos que incluyen cosas de New Age en Brasil, por decir algo. Bueno, pues en la santería sucede lo mismo. Hay aquí también una pugna muy fuerte de tradiciones, no nada más entre la santería, sino entre las mismas variantes de lo que llaman hoy la religión orisha, que se puede decir, ustedes la llaman religión yoruba, bueno, que entre los candomblé de Brasil, los santeros de Cuba, en fin, ¿no? Entonces siempre va a haber una tensión entre ortodoxia y heterodoxia, entre tradición y cuál es la tradición, porque la tradición de la santería pues se ancla en Cuba,
¿sí? Y la tradición del candomblé en Brasil. Pero estas religiones también circulan hacia otros contextos en donde van cobrando nuevos significados. Entonces, lo que es muy interesante y dentro de que está dentro de las preguntas que les interesaba saber es qué transformaciones ha tenido en México, ¿no? O sea, podemos ver aquí ahora en México, después de todas estas etapas, más recientemente, a partir del nuevo milenio, que ahora sí se divulga, se difunde por todos lados y que el INEGI nos los demuestra, hay una muestra ya nacional, o sea, en todos lados anda la santería, o la religión yoruba, o las religiones afro, candomblé, vudú, etcétera, que bueno, desafortunadamente no hay muchos estudios para que nos den la parte de la calidad, de la cualidad más que la cantidad. Pero lo que es interesante es que hoy podemos identificar en México la santería criolla, digamos, o sea, a la cubana, la reafricanizada. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que ya no se inicia en esta religión con un cubano, ni en Cuba, ni practica la santería. Efectivamente, digamos, se va a Nigeria y practica la religión tradicional yoruba, que tampoco ha quedado intacta en el tiempo, evidentemente no, aunque la gente así lo crea, pero no es así. Entonces, bueno, está la parte, digamos, reafricanizada o africanizada, o religión yoruba, y la santería mexicanizada. O sea, esta santería que se practica también por mucha gente, por ejemplo, en donde tienen su templo espiritualista trinitario mariano, y en un lado practican santería con palo monte porque son los hermanos materiales, estoy poniendo solo un ejemplo, en otro lado, en la misma parte del templo, la parte del espiritualismo, que es la parte espiritual, y hacen un complemento, ¿no? Esto pues no se ve en Cuba porque es distinto, o sus enlaces con la Santa Muerte, o con otras prácticas. Entonces va cobrando una mexicanización, si lo quieren ver así, y eso también ha permitido que se difunda como se ha difundido ahora. Entonces, bueno, también cada quien le va echando de su cosecha. Y así, pues es, digamos, un proceso ad infinitum. ¿Y hacia dónde se dirige, de acuerdo a tu punto de vista, doctor, hacia dónde se dirige Yoruba, o la religión Yoruba, o la santería? ¿En qué sentido hacia dónde se dirige? Desde el punto de vista de los lugares, los espacios que va ocupando, la religiosidad, costumbres, ¿hacia dónde se dirigen los yorubas? Pues yo creo que va creciendo, se ha expandido muchísimo y al mismo tiempo también con ellos sus adaptaciones. Entonces, hacia lo que vamos es hacia lo que ya estamos viendo ahora, ¿no? Yo no creo que sea una moda, mucha gente dice, no, es que está de moda, porque cuando, bueno, uno va a documentar, ya tiene un buen rato, por lo menos en México, la presencia de esta religión, no siempre como religión, ojo, no siempre la santería circula como religión. Para usted, para sus ahijados, para los que son los practicantes, es religión en el sentido que le dan, pues el sentido del mundo para usted, de su práctica, de su forma de ver, aunque no sea el único, ¿no? Pero de ahí ha nutrido y por algo está ahí adentro. Pero la santería también circula como folclor cubano, como un patrimonio cultural, como objeto de arte, ¿no? También es tema de arte en obras de cubanos muy famosos que han venido a exponer aquí. Es también nota roja. En fin, o sea, es también toda su parafernalia en pedacerías o en retacerías en el mercado. En fin, o sea, la santería circula de muchas formas, o sea, sus elementos al menos. Y la lógica que va adquiriendo, pues depende del espacio en donde se va anclando, ¿no? O la gente que se apropia de la misma. Entonces, decir hacia dónde va, pues yo creo que hacia donde la vemos ahora, ¿no? Yo creo que es una buena muestra de lo que pasa ahora de lo que va a pasar después. Pero pues, vamos a ver. ¿Qué retos enfrenta la religión yoruba actualmente en México o en Latinoamérica? Pues uno de los retos, como muchas religiones afroamericanas en general, esto yo no lo vería exclusivamente como con el caso yo insisto, de la santería y de la religión yoruba, que ahora también circula, pues los retos que enfrentarían quizá sus practicantes, porque yo no lo veo como las religiones y qué retos enfrenta esta religión, sino los retos que enfrentan en todo caso sus practicantes, es pues abrirse espacios de legitimación, que es lo que yo pues veo, porque todavía mucha gente la asocia con brujería, o sea, es decir, están siendo quizá, y eso es algo que vamos a ver en el futuro, de ser religiones marginales,
quizá lo que va a pasar con ellas es que van a ocupar un espacio un poco más central. O sea, ya no están tan marginales. O sea, son mucho más visibles. Y en esta visibilidad, uno de los retos que veo que enfrentan muchos sus practicantes es en luchar contra la estigmatización y la criminalización que sufren en muchos contextos, no nada más en México. Habrá que ver en Brasil, en Argentina, lo que está sucediendo con estas religiones que también sí, no, satánicos, se sacrifican animales, pura gente de ignorante. Esa es otra, ¿no? Otro estigma. No, en estas religiones se inicia la gente ignorante. ¿Cómo te vas a iniciar en esto? ¿Qué es esto de la santería? Esto es de pobres, de ignorantes, etcétera. Y es completamente falso, porque lo que vemos es que, de hecho, muchos de los iniciados completamente dentro de la práctica y muy involucrados, es gente con estudios, ¿no? Y es gente con capacidad adquisitiva, es gente leída. Es decir, hay de todo, eso también hay que decirlo. Pero no es verdad que es una religión o una práctica de gente ignorante, de gente jodida o de gente marginal. Ojo, que haya gente en ciertos barrios marginales que la practica, bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero ese es uno de los grandes retos que pues enfrentan los practicantes hoy. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo ahora, vamos a ver en estos años que nos vienen, es esta desplazamiento de lo marginal hacia lo más central. Y bueno, vamos a ver, quizá me equivoque, pero... ¿Qué te motivó, doctora, a estudiar esta parte de santería? ¿Qué te motivó? Pues todo empezó en un seminario de la UNAM. Yo estudié Relaciones Internacionales. Era un seminario en donde nos daban una materia optativa que hoy es obligatoria, que se llamaba África. Y mi profesor, Fabiana Donón, que ha sido pues un activista académico en el sentido de siempre abrir espacio a temas completamente marginales en la academia mexicana y de interés como ha sido África. Bueno, ahora ya hay más gente que se interesa en los afrodescendientes, etcétera, por supuesto, pero digamos que no sigue siendo un tema de prioridad ni central en nuestros espacios académicos. Entonces ahí nos da un seminario que se llamaba La Otra África, en donde, bueno, nos trataba de ofrecer textos y experiencias endógenas, en este sentido de la propia gente, desde la cultura, o sea, en ese sentido pues bastante antropológico, sobre esta otra África, que era el África, que no es el África de la prensa, de los niños muriéndose de hambre, mosqueados, pidiendo fondos, o sea, de toda esta África, de esta imagen de la África general, que además ni siquiera es un país, es un continente, pero que siempre nos han venido como, oye, no, en África la cosa está jodidísima, ¿no? Cuando yo me fui, yo he viajado 2 veces, nunca faltó gente que dijera, ¿no te da miedo? ¿Estás loca? ¿Qué vas a hacer hasta allá? Hay muchas enfermedades, en fin, todo este imaginario de lo marginal, de lo primitivo, de lo jodido, ¿no? Y bueno, ahí nació mi interés en un viaje, en este seminario y de lo que devino en un viaje, en donde conocí por primera vez de estas religiones afroamericanas a través de un texto de un colega que era maestro de español. Después, cuando empecé mi maestría, tenía que elegir un tema para desarrollar de investigación y dije, bueno, pues ya que en la licenciatura no desarrollé ese tema porque era Relaciones Internacionales, voy a desarrollar ese tema de las religiones afroamericanas que me quedó ahí esta semilla y que no había nada en México. De hecho, yo lo iba a hacer en Cuba, porque, bueno, santería en Cuba, pues es lo más lógico, porque la santería nace en Cuba. Pero por accidente, porque este profesor de la UNAM me presentó a mi primer entrevistado, ¿no? Mi primer dialogante, Pepe, un puertorriqueño que era santero y que me dijo, oye, pero aquí hay... Me dijo, mi madrina es mexicana. Yo, ¿cómo que mexicana? ¿Que no te iniciaste en Cuba? No, en México hay tremendos santeros. Y fue que dije, ¿en serio? Pues aquí empiezo y me arranco. Y no había nada, absolutamente nada, salvo aquella conferencia a la que fui, que participó Yolot, que fue donde la conocí, que a raíz de un viaje a Cuba junto con Isabel y Silvia Ortiz, pues hablaron un poco de santería con el espiritualismo, en fin, fue ahí apenas algo que hicieron, y bueno, yo empecé pues de cero. Y resultó que en este país el tema de la santería es un tema pues que tiene todavía muchísimas vetas por explorar y de ahí pues devino el libro que ya conocen, que duró 7 años mi investigación. Sigo investigando, pero ahora en otro contexto que es la península de Yucatán, de cómo se difunde ahí la santería y pues he ido a Nigeria, a Cuba para ver estos vaivenes, ¿no? De cómo, en fin, de la tradición, del performance, etcétera. Ahí nació.